Cada quien interpreta con lo que tiene adentro. Esta frase me la envió mi hija Angélica y me dijo: papá, creo que te puede servir esa frase para una reflexión. Y en efecto, inmediatamente relacioné esa frase con algunos comentarios que se hacen en las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, algunos de ellos contaminados de crueldad. Somos crueles cuando no estamos de acuerdo con la persona que comparte un escrito, una foto, un video, o simplemente lo hace con errores de ortografía, que pues sí, no cumplen con los requisitos, en este caso, de la gramática de nuestro idioma español. En este canal recibo cientos de comentarios, muchos de ellos con errores de ortografía. Pero ¿por qué ocurre eso? Pues porque hay personas o que no fueron a la escuela, algunos fueron muy pocos años, porque las condiciones en que vivieron pues no fueron las adecuadas para aprender, otros porque sencillamente no quisieron aprender, pero se imaginan que yo me quedara solamente en eso, en los errores de ortografía, que no leyera los comentarios por eso o los juzgara. ¿Será entonces que no escucho la esencia, el corazón de estas personas? Pero atención, no falta el que haga un comentario cruel frente a esas personas que no tienen buena ortografía y lo juzga incluso de manera muy severa, muy crítica. Nunca podemos juzgar la vida de los demás, porque cada uno sabe de su propio dolor y de su propia renuncia, escribió Paulo Coelho en uno de sus libros de los varios que ha escrito. ¿Qué es lo que tienes dentro de ti que te hace juzgar así? ¿Acaso conoces la historia del otro para tú ser juez? Una vez, un hombre rico le entregó una canasta rota y que ya no le servía a un hombre pobre que pasaba frente a su casa. El hombre pobre sonrió y corrió con la canasta, la vació, la limpió, la llenó de flores y se la regresó. El hombre rico le preguntó: ¿por qué me has dado flores? Y el hombre pobre le respondió: porque uno da de lo que tiene en el corazón. Cuando alguien critica, como en ocasiones lo veo incluso en este canal, siempre me hago esa misma pregunta. ¿Qué tiene esa persona dentro? ¿Qué hay dentro de esa persona? Es legítimo, es saludable discrepar y es normal no estar de acuerdo. Lo que desde mi observador no es sano ni saludable es refutar poniendo veneno en el dardo. Si cualquiera de nosotros quiere conocer rápidamente a otra persona que se la acaban de presentar, basta con escuchar los juicios que hace de sí mismo y de las demás personas. No es necesario ir donde un brujo para que nos describa cómo son las personas, cómo son las personas con las que interactuamos. Es suficiente con observar cómo conversan. Rápidamente tú identificas con qué clase de persona estás. Tú eres lo que dices. Es uno de mis libros de cabecera del doctor Matthew Wood y de Larry Ronstein. Y el fundamento de este libro es que nuestras palabras juegan un papel esencial a la hora de determinar no solamente las relaciones, sino también la salud. Así como el cuerpo aprende a través del lenguaje, también hay virus del lenguaje que perjudican la salud y alimentan nuestros juicios, alejándonos especialmente de tener sanas relaciones. A su vez, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein lo expresó así: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Para este filósofo, el lenguaje es como un juego entre los seres humanos.
juego en el cual rápidamente podemos hacer interpretaciones de con quién estamos comunicándonos, con quién estamos compartiendo la vida, con quién estamos haciendo negocios, con quiénes tenemos todo tipo de relaciones. ¿Qué tan proactivas son tus conversaciones? ¿Qué tan consciente eres de cómo haces sentir a los demás cuando tú hablas? Vale recordar que así como los peces viven en el agua, los seres humanos vivimos en el lenguaje. Las conversaciones que tenemos y las que no tenemos determinan nuestras relaciones y por ello es la importancia de ser cuidadosos de lanzar juicios, porque eso nos hace responsables de las relaciones que tenemos. De eso depende la calidad de nuestras relaciones. ¿Qué pasaría si haces el ejercicio de observarte cuántos juicios haces al día de los demás? Si observas, te das cuenta que en el mundo político los políticos se lanzan juicios el uno al otro permanentemente. Si te das cuenta en los comentarios de los narradores deportivos, por lo menos en mi país, sus conversaciones van cargadas de juicios, de supuestas verdades, de cómo deberían ser las cosas. Entonces, es a través de las conversaciones que nos relacionamos con los demás seres humanos. Desde ahí construimos equipos de trabajo, coordinamos el trabajo. Desde ahí son nuestras relaciones sociales. Desde ahí hacemos proyectos. Entonces, según sea nuestra calidad de conversación con alguien, es que tenemos resultados con esa persona o viceversa. Desde ahí nos la llevamos bien o nos la llevamos mal. ¿Estás distanciado de alguien? Con esa expresión que dice, con esa persona no se puede hablar. Es difícil hablar con esa persona. ¿Tienes presente esas personas que hablan y no escuchan? ¿Te ha pasado que dices una cosa y te interpretan otra? ¿Te ocurre que tienes conversaciones privadas contigo mismo y te cuentas historias y te las crees? Si conoces a esas personas que su conversación está enfocada, por lo general el 90% de su conversación es en lanzar juicios de los demás, señalar, culpar a los demás. Los seres humanos permanentemente creamos historias. Hacemos novelas, nos las decimos, nos las imaginamos y desde ahí es nuestro lenguaje. Juzgamos, hacemos pedidos, promesas, ofrecimientos, postulamos verdades y como dije anteriormente, construimos relaciones o por el contrario, rompemos relaciones. ¿Qué pasaría si fuéramos más responsables de cómo conversamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra vida? Hace 4 años más o menos grabé una reflexión que la puedes encontrar aquí arriba en el link y que se llama El arte de las conversaciones. Ojalá la escuches. A mi modo de ver, muy completa sobre lo que estamos diciendo hoy. Pero desde mi punto de vista, cuando hay un problema, una dificultad con otra persona, ya sea en la familia, en la empresa, en el sitio donde trabajo, e incluso en las relaciones internacionales entre países, entre presidentes, ¿saben qué falta? Una buena conversación. Los problemas se arreglan con una buena conversación. Pero, ¿será que acaso nos podemos acercar a alguien con el que tenemos diferencias desde la culpa, desde el yo tengo la razón, sin escuchar, quedándome solamente con mi verdad o con la verdad del otro? ¿Cómo me acerco a otra persona para resolver las diferencias si voy cargado de juicios, si vas cargado de juicios? Entonces, ¿qué sería una buena conversación? Si es válido lo que estoy exponiendo y lo que dije en los primeros minutos de esta reflexión, ¿qué pasaría si reviso qué tengo dentro de mí que me impide conversar de otra forma? ¿Qué me pasa? Que recibo la basura de otros.
¿Qué ocurre? Que al hablar solo lanzo basura. ¿Qué necesidad tengo de recibir la basura de los demás? ¿Por qué tengo que recibir la basura de los demás? Entonces los juicios son como veredictos, dice el maestro Rafael Echeverría. Y definitivamente los juicios que hacen deciden la imagen de una persona. La imagen de una persona que la describen, los juicios que hacen. ¿Cómo te sientes en una conversación donde la conversación se centra es en juzgar a los demás, a los padres, a la familia, a los amigos? Juicio, juicio, juicio y juicio. ¿Cuáles son los juicios que tienes de ti mismo, por ejemplo? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuál es el impacto en tu vida cuando dices, no sirvo para eso? Cuando te dices, yo no soy capaz de eso. Entonces, desde mi opinión, un juicio, una opinión, así sea entregado con serenidad y con seguridad, puede encumbrar o denigrar, puede convertir el amor en odio o en resentimiento incluso, puede acercar o alejar, puede comunicar o incomunicar, desunir o unir, informar o desinformar, pero indiscutiblemente impacta nuestras relaciones. ¿Cómo serías si aprendes a dar y recibir juicios? ¿Cómo sería? ¿Qué tan preparado estás, por ejemplo, para escuchar lo que ven o los demás sienten de ti? ¿Cómo sería eso? ¿Qué te hace creer que las demás personas están listas para recibir los juicios que tú tienes de ellas? ¿Qué pasaría si pides permiso para dar tus juicios que tienes de alguien? Y es obvio, en las relaciones es muy importante recibir retroalimentación del entorno. Pues hay cosas que no vemos de nosotros mismos y quienes viven con nosotros sí las ven. Los seres humanos sí tenemos puntos ciegos, claro. Pero ¿qué pasaría si aprendemos a desarrollar, por ejemplo, una conversación de retroalimentación donde lógico habrá juicios, porque en la retroalimentación nos van a decir cosas que a lo mejor no nos gustan? ¿Para qué haces juicios de alguien, por ejemplo, que ni siquiera conoces? ¿Estás consciente del daño que puedes hacer a alguien cuando tú emites un juicio por solo comentarios, por solo oídas de los demás? Quiero recordar que independiente que valide los juicios que tengas de los demás, no dejan de ser eso, juicios. Y los juicios viven en cada uno de nosotros. Son como los ombligos. Todos tenemos un ombligo, pero ¿saben qué? Todos los ombligos son diferentes. Basado en lo anterior, ¿qué sentido tiene que te dejes entonces afectar por los juicios ajenos? Creo que en una sociedad donde imperan los juicios de valor, es muy importante conocerse muy bien y cuidar la autenticidad para no dejarse tocar por aquellos que permanentemente señalan, critican, todo lo ven desde el veneno que llevan por dentro, desde la basura que cargan. Hay un postulado que dice, quien vive de juicios ajenos vive en la inautenticidad, porque se vive demasiado condicionado por los juicios de la gente que trata de pensar, sentir y comportarse de una manera que los demás creen que debe hacerlo así. Es como si quisiéramos ser quienes somos, pero no podemos serlo. ¿Cómo te sientes cuando vives en un mundo, por ejemplo, que no es el tuyo? ¿Qué pasa cuando los juicios de otros te llevan a perder eso, tu autenticidad, tu identidad? El filósofo existencialista y teólogo danés Søren Kierkegaard señalaba que la forma más profunda de desesperación de un ser humano es la del que ha decidido ser alguien diferente. Y por su parte, el psicoterapeuta estadounidense Carl Rogers decía, en el extremo opuesto a la desesperación se encuentra desear ser el sí mismo que uno realmente es.
En esta elección radica la responsabilidad más profunda del ser humano. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa entonces con tu autenticidad? ¿De qué cultura, relación o creencia quieres salir? Y te mantienes solo por los juicios que los demás pueden hacer de ti. ¿Cuál es el impacto en tu vida al no llevar la vida que deseas? Cuando una persona decide mostrar su autenticidad, eso genera consecuencias. Y por eso es importante que te preguntes, ¿estás dispuesto a asumir esas consecuencias de ser tú mismo? ¿Qué beneficios traería en tu vida ser tú? Considero que caer en la trampa de querer complacer a todo el mundo nos lleva a vivir vidas prestadas que al final ¿qué dejan? Frustración y el arrepentimiento de no haber tenido la valentía de creer en uno mismo y ser uno mismo. Hay un viejo cuento que resume lo que hoy he planteado. Un hombre y su hijo se dirigían al mercado en compañía de un burro, llevaban un burro, lo tenían para la venta. En el camino se encontraron con un campesino que les dijo, «Hey amigos, ¿por qué caminan si tienen un burro y se pueden montar en el burro?» Entonces el hombre, al escuchar esto, montó al niño en el burro y siguieron su rumbo, siguieron el camino. Pero pronto pasaron junto a un grupo de hombres que empezaron a burlarse y uno de ellos les dijo, «Miren a ese niño tan perezoso, deja que su padre camine mientras él se monta en el burro». Al escucharlo, el hombre bajó al niño y se montó en el burro. No iban muy lejos cuando pasaron junto a dos mujeres que señalaron al hombre y una de ellas le dijo, «Mira a ese hombre tan egoísta, deja que su hijo camine mientras él monta en el burro». Y bien, acorralado por los comentarios, el hombre pidió nuevamente a su hijo que se subiera en el burro y ambos entonces continuaron su viaje, montados al lomo del animal, porque pues querían venderlo. Pero no tardaron en llegar al pueblo y los transeúntes, los caminantes, comenzaron a reírse y a señalarlos. El hombre se detuvo para preguntarles de qué se burlaban. Y ellos respondieron, ¿no les da vergüenza ponerle tanto peso al pobre burro? Entonces el hombre y el niño se bajaron del burro para que pues no pensaran de ellos nada de lo que estaban diciendo. Y finalmente cortaron un palo y ataron las patas del burro a él. Cada uno sujetó un extremo del palo, levantaron al burro por los hombros y continuaron el camino en medio de la risa de todos los transeúntes que estaban observándolos. Llegaron a un puente que los esperaba cerca del mercado y en ese momento el burro desató una de sus patas, le dio una patada al niño haciéndolo soltar el extremo del palo y en esa lucha el burro voló sobre el puente y fue a dar al fondo del río. Cada quien saque la moraleja de esta vieja historia. Buen coaching sobre los juicios que haces o recibes, sobre la autenticidad de tu vida, sobre las conversaciones que haces cargadas de juicios y que por ello no prosperan en tus relaciones con los demás. Abrazo fuerte al ser auténtico que hay en ti, que quizás está clamando salir de ahí para sentirse en paz consigo mismo.